Nueva partida de este Euro Opera Rapid 2021. En este caso traemos una partida entre Wislizo y Teimur Radiabov. Dos de los jugadores que están en semifinales y al mismo tiempo dos de los jugadores que lideran la tabla de posiciones de esta competencia, este Champion Chess Tour 2021. Vamos a ir a la partida. Wislizo con las piezas blancas. La primera partida del match. Recordemos que se juega con un formato que tiene que ganar dos matches, digamos. Si salen 1-1, tiene que ir a jugar partidas rápidas. Y cada match es al mejor de 4 partidas. Esta es la primera partida. Wislizo con las piezas blancas. Vamos a ver E4, C5. Defensa siciliana. Radjabov se puede decir que es uno de los pocos jugadores de la elite, junto con Bayer, diría, que juega tan seguido la defensa siciliana con las piezas negras. Él no es tanto de la Naidorf, sino más bien de las Rosolimos, sino más bien de caballos E6 y Sveshnikov cuando se da la posibilidad, ¿no? En este caso, So decide jugar una Rosolimo con alfil B5 y Radjabov va por E6, que también es un camino un poco distinto, ya que lo normal, de hecho la enorme mayoría de las partidas, deriva con la jugada G6. Incluso si estuvieron atentos viendo la partida de desempate de Armagedón entre Magnus Carlsen y Daniil Dubov en el día de ayer, la apertura que eligieron fue justamente esta, en roque corto, alfil G7 y jugaron esta misma posición. Por el contrario, Radjabov decidió jugar con E6, en roque corto y caballo G7. Es una idea bastante típica, la de entrelazar un poco los caballos, después con la idea de expulsar el alfil con A6 y en algún momento tener la posibilidad de jugar con D5. Acá la idea del blanco son dos alternativas diferentes. La primera es como fue la partida, la más tradicional, con la jugada torre E1. Y la otra un poco más moderna, que de hecho a mí me jugaron algunas que otras veces, es una variante muy interesante, la jugada D4, que es un poco desconocida hasta hace un tiempo, pero hoy ya bastante empleada por varios de los mejores jugadores del mundo y realmente muy interesante para estudiar este camino. Con C por, caballo por, realmente interesante. Pero So decide ir por el camino un poco más normal por el momento, decide hacer torre 1, A6 y acá es donde se empieza a poner bastante interesante la partida. Acá la opción principal de toda la vida, la variante temática de esta posición, es la jugada del alfil F1, con la idea de resguardar un poquito el alfil y tener la posibilidad de romper rápidamente con la jugada D4. El negro suele responder D5 para no quedarse atrás y esta posición, bueno, el blanco suele estar un poquitito mejor, pero el negro se puede considerar que tiene una posición relativamente cómoda, digamos, y que encima Radjabov es un jugador que tiene mucha experiencia en este tipo de posiciones, porque al ser un jugador de Rosolimo, especialmente con las piezas negras, sabe muy bien los temas y cómo jugar la posición. Así que tiene cierta lógica que eso se haya inclinado por elegir un camino distinto y haya empleado la jugada del alfil por C6. Tengo que decir que no conocía esta variante, yo mismo jugué bastante la defensa Rosolimo, tanto con las piezas blancas como con las piezas negras, y esta variante de torre 1 alfil por C6, la verdad que no la conocía y es bastante interesante. Si uno tiene la idea más bien de jugar un tipo de posición como quería So para esta partida, que era lo de una estructura de tipo erizo. Cuando yo hablo de estructuras tipo erizo, es cuando el negro tiene el peón en E6, el peón en A6 y el blanco quiere jugar con C4. Esas son estructuras del tipo erizo. En este caso es muy diferente porque el negro, perdón, tiene una pareja de alfiles importante, pero que el blanco va a querer tratar de resguardar de alguna manera, de que sus caballos tengan más juego que los alfiles. Y realmente se llega a posiciones muy pero muy interesantes después de esta posición. Radjabov jugó de 6, no sé si habrá estado preparado o no para esta posición, la verdad. Seguramente algo conocía, pero me imagino que no se habrá preparado particularmente para jugar esta variante. Otras opciones pueden ser dama C7, que no está mal. La idea de tener todavía el peón en D7 puede ser interesante para en algún momento tener alguna posibilidad de jugar alfil D6. Alfil D6 toca el punto H2 directamente y aparte me da la posibilidad de jugar alfil E5 y tocar el caballo de D4.
Es una posibilidad, no vamos a decir que cambia demasiado la posición, pero es interesante para poder tener en cuenta. Al mismo tiempo, le da al blanco la opción extra de tener en algunas posiciones la jugada caballo por c6 seguida de e5. Ese peón en e5 puede molestar mucho a los peones de nuestro rival, ¿no? Que se pueden quedar un poco feos, especialmente el alfil de c8. Y mi caballo se puede venir a e4, causando bastantes molestias en la posición negra. Por eso seguramente Radjabov haya elegido la jugada d6. Como decía recién, perfectamente posible. Simplemente lo que quería decir es que dama c7 es otra posibilidad, muy pero muy interesante. c4, alfil e7. Acá empiezan a jugar un poco normal, sacar un poco las piezas de la manera más normal posible. Caballo c3, enroque corto. Y caballo por c6. Vean esta jugada interesante, que casi que no encontré partidas de esta posición, sino más bien todos los jugadores que llegaban hasta acá hacían la jugada más tranquila, alfil e3. Una jugada totalmente típica, defendemos el centro, desarrollamos las piezas, queremos conectar nuestras torres, poniendo la dama en d2, en d3, las torres en el centro y jugar. Esto es el plan típico de la posición. Pero vean qué interesante lo que hace So. Decide empeorarle, no empeorarle, pero modificarle mucho la estructura. Vean cómo tiene todos los peones en la sexta fila a cambio de mis dos peones en cuarta, con el caballo en c3. Esta es una estructura que se ve bastante, por lo menos desde mi punto de vista me ha tocado jugar bastante con negras y es muy incómodo en general porque tenemos una pareja de alfiles que puede ser interesante, pero si no la sabemos jugar el blanco se va a quedar en una muy buena posición. Y esto fue un poco lo que pasó. Radjabov no encontró el plan correcto y So se notaba que estaba más conforme con la posición a la que había llegado. Acá hizo alfil f4, un plan interesante, alfil f4, con la idea de jugar alfil g3 y después f4. Había otra idea quizás un poco más típica con b3. Yo diría más típica y hasta que me gusta un poco más. Por lo menos en mi punto de vista, considero que es una jugada más normal en el sentido que está defendiendo el punto de c4, me abre la posibilidad de desarrollo del alfil, no solamente para b2, sino para a3 también, tocando el punto d6 y e7, y aparte siempre la posibilidad de jugar tanto dama de 2 como dama de 3, conectar las torres y atacar todo por la columna D. Considero que el alfil va a tener una buena ubicación y en general el negro va a intentar hacer o c5 o e5 para poder desarrollar finalmente su alfil de c8. Pero esta simplemente es una idea. Alfil f4 por supuesto es una posibilidad totalmente jugable. No sé si lo habrá tenido preparado o no nuestro amigo Weasley. Puede ser que sí, pero para este caso en una de esas no tenía muy vista esta variante y le pareció que la idea del alfil g3 f4 podía ser perfectamente viable, ¿no? E5, alfil g3 y alfil e6. Hasta ahora Radjabov hizo todo lo normal. Digamos que en cierta forma empeoró un poco el alfil de g3, desarrolla su alfil, toca el punto c4, todo absolutamente normal. b3, y acá viene una jugada interesante de Radjabov, que no es fácil de ver a simple vista, y es una jugada que a mi modo de ver expresa un poco de incomodidad en la posición. Porque es una jugada que no considero que sea muy principal en este momento. Es verdad que la jugada F5 no es muy agradable de hacer. Después de peón por, alfil por, los peones, la estructura negra más bien va a ser un poco incómoda de jugar. Después de C5, por ejemplo, el peón de 5 puede llegar a sufrir bastante. Podemos conectar las torres con dama de 2, torre a d1 y empezar a molestar en la columna D. Y básicamente es como empezar a darle un poco de vida al alfil de g3, que en teoría estaba un poco más apagado hace dos jugadas. Por eso la jugada f5 como que hay que tener un poco de cuidado antes de hacerla, ¿no? Pero la jugada que hace Radjabov me sorprendió un poco, porque me pareció un poco rara. Hace la jugada f6. F6 es una jugada que a primera impresión me da la idea de que quiere jugar dama e8 y dama g6, pasar la dama. Al mismo tiempo puede llegar a querer defender un poco más el punto e5 ante posibles ataques de f4. Pero también al mismo tiempo hay que decir que el alfil de e7 empeora mucho. Es una pieza muy mala el alfil de e7 del negro.
el alfil D6 tampoco estoy viendo que haga demasiado. Es una pareja de alfiles que considero que por el momento no se está mostrando muy bien para lo que es la partida. Por lo tanto, considero por ahora que el alfil y el caballo en realidad están siendo más potentes por el momento. Torre de 3. Acá no hace nada muy especial, So. Se dedica a mejorar un poco sus piezas. Es un jugador bastante interesante, So, en el sentido de que va mejorando de a poco sus piezas. Parece como que no va haciendo demasiado, pero al mismo tiempo te pone mucha presión en el reloj. Va jugando cada vez más y más rápido, haciendo jugadas que parecen inofensivas quizás, pero todas esconden una idea. Entonces eso es muy, muy importante también. Darse cuenta de que el reloj es parte del juego. Estamos jugando a 15 minutos y obviamente que la rapidez es muy importante para este tipo de partidas. Dama B6, dama E2. Se pone con la dama E2, quiere buscar un torre de 1, seguramente triplicarse en la columna D. La torre en E3 también lo que hace es bloquear un poco la diagonal. Si en algún momento quiero hacer, por ejemplo, F4, lo puedo hacer sin ningún tipo de problema. Torre F de 8. Ya con torre F de 8 me está dando la sensación de que el negro va a querer luchar más por D5 que por F5. Entonces ahí se explica un poco que la idea de F6 era más bien para defender el punto central de E5, con la idea posterior, si es que llega en algún momento, de jugar torre D7, torre D8, D5 y poderse liberar de esa manera. Que tiene bastante lógica porque el alfil de G3 apuntando hacia el peón de E5, qué mejor que poder defenderlo con el peón de F6 y empeorar ese alfil que está en G3 cuando podría estar, por ejemplo, en B2 o en A3, ¿no? Pero vamos a ver qué idea tenía nuestro amigo Weasley. Torre de 1, torre de 7 y H3. H3 es del tipo de jugadas que parecen inofensivas, como cuál será la idea, darle un aire al rey simplemente, pero es bastante interesante, porque lo que quiere intentar es hacer un rápido rey H2 para F4, y es muy interesante porque empieza a mejorar de a poco todas sus piezas. Torre A de 8 y torre E de 3. Es importante destacar en este momento que si lo analizamos con una computadora, en ningún momento vamos a ver que el negro está claramente peor. Pero si tenemos que jugar en una partida, es muy difícil jugar con las piezas negras, porque casi que no tienen jugadas útiles para hacer. No tienen ningún movimiento interesante, las rupturas por ahora están controladas, D5, que es la única ruptura posible. F5 puede ser otra alternativa que, bueno, el negro finalmente no llegó a tiempo a hacerla. Y es muy incómodo porque tenemos que empezar a jugar cosas que, bueno, no sabemos por qué, digamos, no tenemos una lógica. Y el blanco va a tener simplemente la idea de hacer rey H2, F4, F5 y empezar a atacar un poco de esa manera en el flanco de rey. Acá Radjabov hizo alfil F8. Esta era una posibilidad que tenía Radjabov de intentar liberarse con la jugada F5. Era un momento para tener en cuenta realmente porque no estaba tan controlado la jugada F5, la podemos hacer, amenazamos F4, es decir, casi que tenemos que comer de manera obligada, y esta posición ya es un poco distinta, por lo menos estoy ganando un tiempo, amenazándote la torre directamente, puedo llegar a tener la posibilidad de jugar D5 en algún momento, el alfil por lo menos está en E7, si estuviera en F8 sería más difícil traerlo al juego, puedo hacer alfil F6 en algún momento, pero también lo entiendo a Radjabov que le haya molestado esta posición. En cierta forma, ahora el caballo puede venir a E4, puede haber amenazas de C5. El alfil como que siente que puede haberle dado más vida al blanco, ya que el peón de F6 estaba bloqueando el paso del alfil. Pero igualmente decidió jugar como un poco más conservador en este momento el amigo Teimur y decidió jugar alfil F8. Un poquito más tranquilo. Rey H2, dama B7, simplemente unas jugadas de paso, de no tener mucho para hacer y esperar a ver qué va a hacer nuestro rival. Pero finalmente la jugada F4 llegó. Era evidente que en algún momento iba a llegar, simplemente So se estaba tratando de reacomodar, de ver de qué manera iba a lograr F4 en las mejores condiciones posibles. Y acá Radjabov se sigue quedando en el molde, sigue haciendo rey H8, jugadas que parecen un poco pasivas, pero se entiende que no le haya gustado la posición de E por y alfil por, porque también es una posición muy incómoda. Vean como el alfil de F4 empieza a tener una vida que antes no tenía, atacando un montón el peón central de D6, que sigue sin poder liberarse.
tengo ideas de dama F2 y dama G3. Básicamente es muy difícil jugar con negras. No se me ocurren casi jugadas para poder sobrevivir. Esta partida es un clásico ejemplo de cuando la pareja de alfiles no sirve. Básicamente, vean esta posición. Como el negro con pareja de alfiles, una posición que parece, bueno, cerrada, pero se puede llegar a abrir en algún momento. Y el blanco está claramente mejor y el negro no encuentra cómo romper. Es realmente muy llamativa esta posición. Rey H8 decide seguir quedándose a esperar un poquito. F5 alfil F7. Dama F3. H6. H6 también es una jugada incómoda, pero en cierto punto me imagino que se está dando cuenta que va a venir un alfil F2, G4, H4, y si no me defiendo contra el mate, So simplemente se va a abalanzar sobre su rival y bueno, que pase lo que pase, ¿no? Pero el ataque parece ya bastante fuerte, por lo menos muy molesto, porque el negro no tiene cómo contrarrestar. Alfil F2 y ahora simplemente dama B4. Simplemente está pasando un poco más, a ver de qué manera puede contrarrestar algún golpe. Si el blanco se apresura y hace algún G4 rápido, hay que tener un poco de cuidado con algunos D5 sacrificando, algunos A5 A4, que no me quiero adelantar ese tema que lo vamos a ver dentro de algunas jugadas, pero no es que el blanco va a tirarse, va a hacer G4, H4 y dar mate. El negro todavía tiene sus cosas, así que no hay que confiarse para nada. Hay que básicamente saber presionar y saber en qué momento podemos hacer ese G4 en condiciones. Dama B8, Rey H1. Rey H1 me imagino que es para no quedar en la diagonal, clavado con la dama, hacer como una jugada de espera, no perdemos nada, hacemos pensar un poquito más a nuestro rival y después podemos tener la posibilidad de hacer G4, que fue lo que pasó. Dama B7, G4, A5 y H4. Acá llega el momento clave de la partida, que fue, diría, el único momento donde tuvo buenas chances Radjabov y lamentablemente no la aprovechó. Y como bien ya sabemos, cuando jugamos con un jugador de la calidad de Wesley So o de los mejores jugadores del mundo, si tenemos una posibilidad y no la aprovechamos, es completamente imposible poder luchar la partida. Acá tenía una posibilidad que no era muy difícil. La verdad que me sorprende un poco cómo se le escapó este detalle, que no considero muy complicado. Acá el negro tiene una sola ruptura para hacer, que es la jugada de 5. Si no llega a ser de 5, el negro está perdido. Porque le van a hacer G5, le van a pasar las torres, no va a tener contraataque y va a perder. Entonces, si no podemos hacer de 5, la única manera de lograrlo es jugando la jugada A4. La idea contra B por A, muy sencilla, me voy a comer este peón. Y ahora sí que la posición para el blanco es gravísima. Vean cómo la barrita bajó completamente. Peón doblado en A, bastante flojo. El alfil presionando la torre, vamos a jugar de 5, no se puede. Al mismo tiempo, estamos amenazando A por B3 y después vamos a comer ese peón. Tampoco podemos hacerlo tan fácil, empezar a sacrificar los peones porque nos van a comer todo el flanco dama y no es la idea en absoluto. Entonces caballo por A4 única y ahora D5. Vean todas las flechitas que puse para que vean todo el ataque. El negro tiene muchas piezas defendiendo la casilla de 5. Tiene sus dos torres, la dama, el alfil de F7 y el peón de C6. Y el blanco desvió una pieza clave y ahora aprovecho la oportunidad y hago la jugada de 5. Si se llegaba a esta posición en la partida, el resultado podía ser absolutamente cualquiera para los dos, porque sinceramente esto se está poniendo más interesante para el negro. Si este tipo de posición es tan pero tan abierta, con la pareja de alfiles tengo un peón de menos, no es ningún problema, porque la compensación que voy a llegar a tener va a ser muy superior. Recuerden que en posiciones muy abiertas como está el rey en H1, extremadamente abierto, G4, H4, si de repente mis dos alfiles negros de F8 y F7 empiezan a tener juego, el blanco va a tener que preocuparse y mucho. Así que esta posición diría que es pareja, pero el blanco tiene que tener mucho cuidado. Así que tuvo un poquito de suerte nuestro amigo Wesley, que Radjabov no se dio cuenta de este detalle y terminó haciendo alfil E7, alfil F2 y hay que destacar que ahora ya no era posible hacer la jugada A4. Seguramente eso se haya dado cuenta y por eso hizo esta alfil F2, ya que después de A4 caballo por D5, ahora tenemos esta jugada extra amenazando la torre y amenazando también el peón con el caballo de B6. Así que esa jugada fue muy inteligente, alfil F2, ya que me habilita la posibilidad de jugar el caballo B6.
Rey G8, trae un poco el rey. Quizás ese alfil E7 también era como para habilitar una salida más rápida. Alfil E3. Y ahora finalmente hizo A4. Es interesante A4, no está mal porque en cierta forma estoy buscando un contrajuego, pero ahora So está llegando un poco más rápido con la jugada G5. G5, comer, el pasaje de torre, hay un ataque bastante fuerte en la columna G, en el flanco rey, y está llegando más rápido el blanco. A por, H por, F por y dama G4. Acá viene otro momento importante que Radjabov lamentablemente no supo aprovechar de la mejor manera y era otro momento decisivo. Acá Radjabov hizo alfil F6, una jugada que parece bastante simple con la idea de transportar su rey hacia E7. Parece bastante lógica, sinceramente, la jugada. Si daba por B3 era una mala jugada, ya que caballo D5 es una jugada muy pero muy fuerte, con ideas de caballo por E7, alfil por G5. Y aparte de eso, como si fuera poco, la jugada de alfil por G5 también es extremadamente fuerte, con un pasaje de torre G3, un pasaje de torre por G1 y un ataque fenomenal en la columna G. Pero había una sola jugada que todavía podía resistir bastante y no era muy complicada de ver. Seguramente se haya olvidado de evaluar alguna posición nuestro amigo Weasley, nuestro amigo Teimur, perdón. Igualmente no era tan fácil esto y con poco tiempo mucho menos. La jugada D5, nuevamente, hasta acá parece sencilla, pero se empieza a complicar cuando vemos que alfil por G5 nos están pasando todo. Pero la máquina dice alfil por G5, dama por D por E4 y no me importa nada. No me importa que el blanco tenga la opción de comer en D8 con dos torres por la dama. La máquina dice tengo mi contrajuego con dama por B3, con dama E7 y dama H4, con alfil H5. La máquina, según la computadora, hay suficiente compensación en esta posición. Y si el blanco juega de otra manera, no tiene demasiadas. Están amenazando la torre, así que torre por, simplemente voy a comer. Si torre G1, la computadora dice me defiendo con alfil E8. Son posiciones donde con 2 minutos en el reloj o menos es muy difícil jugar de manera correcta esta posición y muy factible que te puedas confundir. Según la máquina esto era defendible, pero igualmente el blanco sigue estando mejor. Alfil F6, alfil por G5, rey F8 y torre H3. Ahora no paso por G3, sino por H3, yendo para H8 o para H7, presionando el punto G7. Rey E7, torre H7, dama por B3. Y acá viene casi que el último momento clave de la partida. Porque So se equivoca y hace la jugada automática alfil por F6. No sé si estaba buscando la victoria o ya como que se había resignado a ganar y quería repetir jugadas con esto. Ahora vamos a tratar de entenderlo. La jugada clave hubiera sido dama G3, que es una jugada terrible porque amenazó todo. Amenazó torre por G7, amenazó caballo de 5 y la dama está en el aire. Y básicamente ahora sí que el negro está muy feo. Torre por G7, amenazo alfil por F6 y dama G5. Son muchas las amenazas y mucha la presión. Y el rey blanco increíblemente todavía se mantiene a salvo, ¿no? En G2 no hay nada que lo moleste. El caballo defiende todas las casillas que le puedan llegar a dar un jaque en algún momento. Y la posición blanca está cerca de estar ganada. Pero justamente el problema de querer presionar constantemente a tu rival con el reloj es el tema de que a veces jugamos demasiado rápido, nos apuramos en un momento donde teníamos que buscar quizás concretar de otra manera, no jugar tanto con el tiempo. Es por eso que quizás So no evalúa de la manera más adecuada en este momento y jugó alfil por F6 jaque, G por F y comió en F7. Yo creo que se dio cuenta del truco que vamos a ver dentro de un rato, pero también en cierta forma también le estaba empezando a molestar que, bueno, si llego a calcular mal, me puede llegar a ganar con negras. Me amenazan todo con esa dama, no puedo jugar cualquier cosa porque voy a perder. Y esta posición es increíble porque parece que es un empate inofensivo, que no pasa demasiado. Si no repetimos con blanca, nos van a dar mate con las torres de cualquier manera. Pero increíblemente el blanco tiene un truco final que Radjabov se lo terminó comiendo. No lo vio y perdió la partida. Miren qué increíble. Rey E8 única, no se puede ir para G8 porque la torre te da un mate terrible. Rey E8, dama H8 jaque, rey F7. Rey F7 única. Si hacemos rey E7 teníamos un mate por acá. Después con F6 y dama G8. Así que rey F7.
dama H5 y acá llega el momento clave increíble. Imagínense, ustedes están con las piezas negras, el blanco te está dando jaque, jaque, jaque por todos lados. ¿Qué es lo primero que se nos ocurre en esta posición? La jugada rey F8. Vean lo que hace la barrita. Esto fue lo que pasó en la partida. Radjabov hizo de manera automática esa jugada y terminó perdiendo. Ahora vamos a ver por qué. La única jugada salvadora era rey G8. Vean qué locura cómo ponerse para el jaque con la torre, pero así dice la computadora que es el único método para empatar la partida. Torre G1, torre G7 y una vez que se cambian las torres, al negro no le importa perder la torre de D8 porque el caballo de C3 está en el aire. Entonces dama G5, rey F7 y esta posición sí que es un empate evidente porque después de dama por D8, dama por C3, este final va a ser completamente tablas porque más allá de los peones que el blanco se pueda comer, siempre las jugadas dama H3, dama G3 jaque, no vas a poder salir del perpetuo. Entonces rey G8 era un empate sencillo, pero con segundos en el reloj nada es sencillo ni mucho menos. Hizo la jugada rey F8 y ahora increíblemente la jugada torre G1 es ganadora porque las amenazas dama H8 y torre G7 son muy pero muy fuertes. Si dama por C3, tenemos un mate sencillo acá de escalera, con torre G7 y dama H6 después. Por lo tanto, no tuvo más remedio Radjabov que hacer torre F7, hacer como una especie de puente para el rey, para ese, para E7. Y acá yo estaba viendo la partida en vivo, Wesley So tardó un segundo literal en hacer F6. Ya tenía todo absolutamente calculado, no tuvo que dudar. La amenaza es muy clara, dama H8 mate y contratorre por F6, dama H7 y la escalera es inevitable. El truco principal es que si torre F7 tengo única jaque por acá, rey jaque por acá y va a caer la torre de D8. Si torre F6 tengo un mate por aquí, muy lindo, te voy llevando de a poco. Si te vas para acá, tengo un mate después en H5. Y si te vas a E6, te hago jaque por acá, te como la torre en F5 y te doy mate. Así que torre F7 no se puede. Y si daban por C4, que es la última posibilidad que quedaba, ahora ¡pumba! Caballo de 5, el último golpe de la partida que no sucedió, pero era obviamente lo que tenía calculado nuestro amigo So. Con la dama H7 amenazo mate, encima te defiendo el jaque y con el caballo te hago de abanico para poder pasarte todas las piezas y darte mate en la casilla G8. Una partida realmente muy pero muy buena de nuestro amigo Wesley So, que nos tiene acostumbrados realmente a partidas excelentes en lo que va de estos torneos online que se vienen organizando. Realmente un placer verlos. Y más que nada contra Radjabov, que viene primero todavía en la clasificación general de esta Superliga, de este Champion Chess Tour 2021. Espero que hayan disfrutado de la partida. Ojalá que pueda volver con más comentarios en las siguientes partidas, porque esto está muy pero muy interesante y recién pero recién empieza. Y no nos olvidemos que uno de estos dos jugadores puede llegar a retar en la final a Magnus Carlsen, el campeón del mundo. Esto ha sido todo. Soy el gran maestro Alan Pichot. No olviden por favor suscribirse al canal y darle like en YouTube. Un abrazo para todos y nos vemos.